Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy voy a tocar un poquito el tema de la responsabilidad. Y bueno, la responsabilidad hacia uno mismo, ¿no? En la responsabilidad siempre hablamos de ello, prácticamente es un principio, es un valor y es un pilar para el desarrollo del ser humano, o sea, es un pilar para tu desarrollo. Y hablar de la responsabilidad a sí mismo, esto implica hablar de tu salud, hablar de tu salud física, mental, emocional y espiritual. Entonces, esto, cuando hablamos de responsabilidad a sí mismo, se expresa en términos proactivos, en términos de qué estoy haciendo hacia la vida, de qué estoy haciendo hacia mí mismo. Y nadie realmente nos evita la necesidad de sentirnos autónomos en esta responsabilidad, ¿no? Pero claro, esta responsabilidad no se puede dar sin esfuerzos, sobre todo cuando vivimos en una cultura donde estamos educados de una manera dependiente. Estamos educados a que siempre los demás hagan por nosotros o a depender de los demás. Y esto no es que nos lo propongamos y como papás no quisiéramos hacer eso, pero ¿saben qué? Esto es con el ejemplo. Siempre acuérdense que es un proverbio que me gusta mucho y dice: las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. En las situaciones de trabajo y de escuela es muy fácil, es muy sencillo observar la diferencia entre quienes practican la responsabilidad y quienes no. O sea, quienes practican la responsabilidad desde este sentido de responsabilidad independiente, de responsabilidad hacia sí mismo. Y es muy fácil, sobre todo, observar cuando la persona es responsable. Son personas que se muestran con una orientación activa, con una orientación de resolución. Son personas que fácilmente se pueden identificar y en lugar de quedarse cruzados de manos esperando que los demás les resuelvan la tarea, por ejemplo, o en el trabajo, asumir esa responsabilidad que corresponde a cada área. Es muy fácil identificar este tipo de personas porque, bueno, les digo que la responsabilidad se muestra más desde esta orientación activa hacia la vida y sobre todo hacia uno mismo. Y el practicar este tipo de responsabilidad te ayuda y te mejora tu autoestima. Y es tan sencillo porque en la medida que te haces responsable de ti mismo, de tus actos, de las cosas que tienes que hacer, en ese sentido aumenta tu autoestima. ¿De qué manera? En ese sentido te valoras. Si estamos hablando de que la responsabilidad es un valor, así tan sencillo, en ese sentido te valoras, en ese sentido te sientes capaz, en ese sentido te sientes útil. O sea, desde la responsabilidad hacia ti mismo construyes tu propia autoestima. Obvio, si surge algún problema, este tipo de hombres y mujeres con sentido de responsabilidad son de los que se preguntan qué hay que hacer, cómo le hago. Son personas orientadas a la solución y bueno, en todos lados nos encontramos los dos tipos de personas, ¿no? Tenemos las personas que no solucionan su propia vida, que están esperando por ahí que alguien se ofrezca o les ofrezca una solución. Y esto también, si decimos que el ser responsable aumenta tu autoestima, obviamente el no tener responsabilidad hacia ti mismo, esto va a disminuir tu autoestima y ahí no hay nadie. O sea, la autoestima se construye día a día en el entorno donde te mueves, con las cosas que tú vas haciendo, con lo que vas aceptando, reconociendo y valorando de ti mismo.
Entonces el autoestima no es algo que vayas a encontrar en la tiendita de la esquina ni en ningún otro lado. Esto se construye y pues es un trabajo cotidiano en el que diariamente hay que trabajar, y es importante porque esto es lo que nos da seguridad y esto es lo que nos empuja hacia la vida. Y sin duda estamos limitados y tenemos pocas oportunidades también de ser responsables hacia nosotros mismos, porque no todo lo podemos controlar, porque no todo está bajo nuestro control ni está en nuestras manos. Por ahí me viene a la mente ahorita un autor estadounidense que en alguna ocasión estuvo por aquí dando una conferencia y decía: en un buen día, si tú te puedes controlar a ti mismo, fue un día exitoso, fue un día magnífico, ¿no? Entonces, con esto te quiero decir que no tenemos todo al alcance y no tenemos todo el tiempo el control en nuestras manos. Entonces, por eso es importante considerar este tipo de características, y por eso te digo que una persona responsable es la que siempre se pregunta qué hay que hacer. Debes acostumbrarte a pensar más en ti, a responsabilizarte más de tu vida y no olvidar nunca que eres lo más importante en tu vida y que todo lo demás viene después. Entonces, en la medida que apliques este sentido de responsabilidad hacia ti mismo, estarás en condición de ser responsable hacia con los demás. Recuerda que todo empieza dentro de nosotros.